Muy buena gente, en este video vamos a ver cómo encontrar el vértice en una función de segundo grado. Bueno, lo primero que voy a hacer es definir qué es el vértice. El vértice es el punto de quiebre de la parábola, es decir, el valor mínimo o valor máximo, dependiendo si sus ramas apuntan hacia arriba o hacia abajo. Vamos a verlo en este ejemplo. En esta función g de x, que es la misma que teníamos en el video pasado, menos 2x al cuadrado más 2, el vértice sería este punto, que el GeoGebra me lo muestra como extremo, sería el vértice porque es el punto de quiebre, o sea, el punto en el que la función viene subiendo y después empieza a bajar, o en el caso contrario, que las ramas estén apuntando hacia arriba, la función viene bajando y empieza a subir. Entonces, en algún ejercicio a mí me podrían preguntar, encuentre el vértice de la función de segundo grado. ¿Cómo puedo hacer para encontrarlo? Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es un par ordenado, XY, que me determine el punto del vértice de esa función. Entonces, ¿cómo puedo hacer para encontrar las coordenadas de ese vértice? Bueno, la primera coordenada, la coordenada X, la voy a encontrar con la siguiente fórmula. La X del vértice va a ser menos B dividido 2A. Y si nos fijamos, esto es la primera parte de la fórmula resolvente. Es como que a partir de la X del vértice, después sumo o resto los valores necesarios para encontrar las raíces. Pero esto es solo la X. Después tengo que encontrar la Y, o sea, la coordenada vertical. Y la Y la encuentro de una forma muy sencilla, simplemente aplicando la función a ese valor de X y voy a encontrar la salida. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede claro. Tenemos un ejemplo, hallar el vértice de las funciones anteriores. La función g de x, que habíamos visto recién, es menos 2x al cuadrado más 2. Si a mí me dicen, encuentre el vértice de la función menos 2x al cuadrado más 2, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que decir, bueno, el vértice es el extremo, en este caso, como el coeficiente que acompaña la x al cuadrado es un número negativo, yo ya sé que las ramas de esta función van a apuntar hacia abajo. O sea que el vértice va a ser el punto máximo de esa función, el punto de quiebre, digámoslo así. ¿Cómo hago para encontrarlo? Tengo que acordarme de esta fórmula que me dice que la x del vértice es menos b sobre 2a. ¿Y qué era b y qué era a? Recuerden de la fórmula resolvente que b y a son los coeficientes de la función. En este caso, esta función solo tiene a y c. Solo tiene un término de x al cuadrado y un término de x a la 0. No tiene un término de x a la 1, por lo tanto b toma el valor de 0 en este caso. O sea que va a ser menos 0 dividido 2a. Y como a es menos 2, lo vamos a reemplazar por menos 2. ¿Cómo nos quedaría en total? Menos 0 dividido menos 4. O sea que el resultado de 0 dividido cualquier cosa es 0. Bien, ya encontré entonces la coordenada x del vértice. La coordenada x del vértice es 0. Entonces, en mi par ordenado del vértice, la primera coordenada va a ser el 0. ¿Cuánto es la segunda coordenada? ¿Cómo la puedo averiguar? Muy simple, aplicando la función que la entrada sea 0. Si a la función, que acordémonos que es una caja, a la entrada le mando un 0, a la salida, ¿qué me va a dar? Lo que tengo que hacer es copiar la función, pero evaluando que la x tome el valor que yo necesito. En este caso, el valor que necesito evaluar es 0. Así que voy a evaluar en 0 y a reemplazar todas las x por 0. En este caso, 0 elevado al cuadrado me da 0, multiplicado por menos 2 me da 0, y al sumarle 2, el resultado va a ser 2. O sea que 2 es la coordenada y de mi vértice. Completo mi par ordenado, que me dice que mi vértice es igual a 0,2. Pasándolo en limpio, voy a decir que el vértice de esta parábola va a estar en las coordenadas 0 en x, 2 en y. Y en el GeoGebra tenemos que, efectivamente, el vértice de esta parábola está en 0,2. Es decir, 0 es la coordenada horizontal y 2 es la coordenada vertical. Veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo de la función p, que es un poquito más complicada. En este caso tenemos a, b y c. O sea, 2, 8 y menos 10 son a, b y c los coeficientes que se utilizan en la fórmula resolvente. Copio el ejercicio y me preguntan, encuentre el vértice de esta función. ¿Cómo puedo hacer?
En principio digo que la coordenada x del vértice es menos b sobre 2a. En este caso, ¿cuánto era b? 8 positivo, así que el numerador va a ser menos 8. Y el denominador va a ser 2 por a. En este caso, a es 2 positivo, o sea que va a ser 2 por 2. ¿Cuánto me quedaría entonces? Menos 8 dividido 4. Menos 8 dividido 4 va a ser menos 2. Bien, entonces yo ya encontré la coordenada en x de mi vértice. Voy a ir planteándolo por acá. Mi vértice va a tener la coordenada x que va a ser menos 2. Bien, quiero encontrar la coordenada y, que todavía no la sé. ¿Cómo hago? Simplemente copio la función y lo que tengo que hacer es evaluarla en esa coordenada, o sea, en x igual a menos 2. Cambio todas las x por menos 2. Entonces, reemplazo todas las x por menos 2. Reemplazo esta primera x, acá tengo otra x, así que la voy a reemplazar por menos 2 también, y voy a operar. En el primer término que tengo, menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 es más 4, multiplicado por 2 me va a dar 8. En el segundo término que tengo, menos 2 por 8, o sea me va a quedar menos 16. Y en el tercer término tengo menos 10, no depende de x, así que ya puedo resolver. 8 menos 16 va a ser menos 8, menos 10 va a ser menos 18. Entonces acá encontré la coordenada y, o sea la coordenada vertical de mi vértice. Menos 18. Vamos a pasar en limpio entonces lo que encontramos. El vértice se encuentra en las coordenadas menos 2, menos 18. Bien, vamos a corroborarlo en el GeoGebra. Acá tenemos la función p, que es 2 por x al cuadrado más 8x menos 10. Vamos a ver en dónde está su vértice. El vértice de esta función está en menos 2, menos 18. O sea que, efectivamente, lo que acabamos de realizar está correcto. Eso es todo por el video de hoy.